Vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio. Estamos en el libro de Mateo, capítulo 12. Vamos al libro de Mateo, capítulo 12. Y vamos a retomar donde nos quedamos, que es en el versículo 9. Amén, dice la palabra de Dios, el hombre de la mano seca. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo no le eche mano y la levante? Pues cuanto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Recordemos, hermanos, en el estudio pasado, ¿verdad? Que hablamos sobre el día de reposo. Lo que había ocurrido anteriormente es que los fariseos acusaron a Jesús y a sus discípulos porque estaban recogiendo espigas en un día de reposo. Y pues esta era la cuestión, ¿verdad? Vimos que el día de reposo era un día que era muy respetado por la tradición judía, pero más que ser un día de reposo, se había convertido en un día muy pesado de guardar por tantas restricciones que los fariseos habían hecho con este día, ¿verdad? Entonces, dice que Jesús, después de esta situación de que le acusaron por recoger espigas, dice que vino a la sinagoga de ellos. O sea, Jesús todavía fue, a pesar de que estaban muy molestos por esta situación, dice que llega a la sinagoga donde ellos estaban. Y cuando llega, él les da un ejemplo verdadero del significado de guardar el día de reposo, ¿verdad? Y de la autoridad que él tiene sobre el hombre, así como del día de reposo, porque anteriormente Jesús les había dicho que él era el Señor del día de reposo, ¿verdad? Entonces él se había colocado como pues dueño del día de reposo, ¿verdad? Así como del hombre. Entonces, aunque esto de ir a la sinagoga por Jesús, ¿verdad? Fue hecho con un propósito. Cuando los fariseos vieron que había un hombre dentro de la sinagoga que tenía una mano seca, inmediatamente pusieron una trampa. Estos hombres habían olvidado o simplemente tenían una mente cauterizada cuando Jesús les había dicho anteriormente, misericordia quiero y no sacrificio. Y recordemos que había citado al profeta Oseas 6:6, y esto ponía a Dios como la máxima autoridad sobre la palabra, ¿verdad? Y entonces estas palabras que Jesús les había dicho, a ver, el profeta Oseas habló a través de Dios, ese Dios que ustedes dicen tanto seguir. Él citó y dijo, misericordia quiero y no sacrificio, pero esto pasó por completo desapercibido en la mente de estos hombres. Entonces, estos fariseos le preguntan a Jesús, cuando vieron que Jesús entra en la sinagoga y le dicen, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Ellos usan esta palabra lícito. Lo que ellos están diciendo es, ok, sabemos que es correcto, pero va contra nuestra tradición, ¿verdad? Contra nuestra ley, ¿verdad? El que tú sanes en el día de reposo, ¿verdad? Entonces, estos hombres lo que siguen discutiendo es sobre si es correcto hacer incluso el bien en un día de reposo. Estos hombres entonces, fariseos, ellos no estaban buscando la verdad, ellos estaban diciendo y defendiendo su propia verdad. El poder de Jesús en ese momento era indiscutible.
ellos no le preguntan, ¿vas a sanar a este hombre en día de reposo? Porque ellos sabían que Jesús al ver a ese hombre lo iba a sanar. O sea, ya hasta ese momento ellos sabían que Jesús podía hacerlo. Y su pregunta es, o sea, a mí me suena que lo que le preguntan es, o sea, no es lícito, era como una pregunta retórica, era como sabemos que puedes hacerlo, pero no es legal. Entonces, podemos ver que las mismas cosas que vieron, ¿verdad? Estos fariseos vieron las mismas cosas que todos a los que Jesús se acercó vieron, ¿verdad? Jesús estuvo al alcance de todos, incluso ya vimos como ciegos que no veían, que no lo podían ver físicamente, lograron verlo. La diferencia entonces entre estas clase de personas fariseas legalistas, ¿verdad? Y entre las personas que sí fueron sanadas, esa diferencia abismal simplemente es una actitud, hermanos, y fue la humildad. Estos hombres legalistas fariseos creían y decían estar completamente bien, no necesitar de este Jesús al que ellos no reconocían, ¿verdad? Y entonces mientras Jesús representa el convencimiento de la divinidad de Dios para unas personas, también confirmó la incredulidad y el rechazo de otros, como lo podemos ver con estos fariseos. Entonces, ¿cuál es la diferencia, verdad, entre ambos? Ambos vieron las mismas cosas. Jesús se presentó de la misma forma ante todos, pero la diferencia fue la actitud, la humildad. Entonces, una mano seca no representaba una enfermedad de muerte, porque la tradición judía decía que solo se podía ejercer un tratamiento para la salud en día de reposo si la enfermedad era una enfermedad de muerte. Ellos esperaban entonces, estos fariseos, cuando le dijeron, es que no es lícito, ¿verdad? Sanar en día de reposo. Ellos esperaban que Jesús se esperara un día, solo un día, para sanar a ese hombre. Pero Jesús, pues Jesús no obedecía a los hombres, ni siquiera se obedecía a sí mismo, él obedecía a su Padre, a Dios, ¿verdad? Entonces, Jesús les responde y él comienza a ilustrar una situación de una oveja en un hoyo en día de reposo. Los judíos, hermanos, eran hombres muy aprensivos con sus riquezas. Si a alguno de estos hombres se le cayera una oveja a un hoyo en día de reposo, si no hubiera una legislación que dijera qué hacer en ese caso, seguramente la inventarían. Porque eso era lo que hacían estos hombres. Cuando ellos querían acomodar la ley a su conveniencia, encontraban la manera de eludir o torcer completamente la ley a modo de su conveniencia. Y entonces esto es lo que habían hecho hasta el momento estos hombres religiosos. La cosa es que si se tratara de una oveja de su propiedad, por eso Jesús a mí me impresiona cómo usa esta ilustración. Si se tratara de una oveja que es de su propiedad, sea dentro de la tradición o a pesar de la tradición, estos hombres seguramente hallarían el modo de rescatar a su oveja. Y entonces no le respondieron cuando Jesús está diciendo, ¿verdad? Y les pregunta, o sea, ¿ustedes dejarían que su oveja se quedara en el hoyo aunque fuera un día de reposo? Ellos no responden, se quedan en un completo silencio, ¿verdad? Dando a entender que la respuesta, ¿verdad? Que Jesús les está diciendo, que les está contestando, pues es correcto. Entonces, añade después, ¿verdad? Hay un silencio después de estas palabras y Jesús añade, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? En esta declaración, hermanos, que Jesús hace, hay dos cosas que podemos ver. Las ovejas representaban en esta ilustración que Jesús hace propiedad, riqueza para los judíos. Entonces,
Cuando Jesús declara esto, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Dios estaba diciendo que así como una oveja es valiosa para ellos, los hombres son valiosos para Jesús. A Jesús le importaban los hombres, ¿verdad? Y que aunque estuvieran en el hoyo en un día de reposo, Jesús los salvaría. La segunda cosa que podemos ver con esta declaración es que les dejaba claro a estos hombres que no podían seguir tratando a los demás hombres como si valieran menos que animales. Aunque en teoría ellos sabían que tenían que honrar la vida de los hombres porque era la creación de Dios hechos a semejanza de él, en la práctica ellos trataban a los demás con muy poca estima. De modo despectivo, entonces estos hombres fariseos religiosos hacían menos la vida humana y el bienestar a favor de la tradición religiosa. Y aquí es muy importante mencionar esto, o sea, ellos, digo en teoría, sabían que tenían que honrar la vida de los hombres, porque ellos incluso, más adelante vamos a ver en Mateo, cómo se acercan unos fariseos y le preguntan a Jesús, oye Jesús, ¿cuál es el mandamiento supremo? Ajá, o sea, el mandamiento que está sobre todos los mandamientos. Y entonces, Jesús, ¿verdad? Les responde, amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en teoría, ellos tenían este mandamiento que sí era verdad de la ley, por el mandamiento supremo, pero en su práctica, en su forma de vivir de estos hombres, ellos realmente no amaban a su prójimo y pues mucho menos entonces estaban cerca de amar verdaderamente a Dios. Amaban su ley, amaban sus tradiciones, amaban el templo, ¿verdad? Y tal vez se sentían orgullosos del legado de lo que eran del que eran ellos herederos, porque recordemos que guardar la ley era un legado que había pasado por generaciones y ellos habían sido privilegiados con haber tenido ese legado en sus vidas, ¿verdad? El legado del Dios verdadero, de la ley de Moisés, pero ellos lo habían tergiversado completamente esta situación. Entonces, ¿qué pasa? Pues después, pues Jesús sana al hombre de la mano seca. Quizá podríamos decir, bueno, pues no se pudo haber esperado un día, solo era un día esperarse para que no estuviera incumpliendo la tradición de estos hombres. No la ley, no la ley de Dios, porque Jesús no vino en ningún momento a romper la ley, él vino a cumplirla. Pero la tradición de los hombres, según todas esas restricciones que ellos habían agregado, pues sí, sanar a ese hombre de la mano seca era romper con su día de reposo según sus tradiciones de estos hombres. Entonces, para Jesús no había un mañana. Él no le decía a su padre, ay, fíjate, que se me presentó un hombre con una mano seca, pero ¿qué crees? Que los judíos se pusieron muy bravos y pues mejor mañana. No. Para Jesús, aunque él sí conocía sus tiempos, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones él decía, mi tiempo aún no ha llegado. Él conocía su tiempo porque así se lo hacía saber el Espíritu, ¿verdad? Entonces, para él a lo mejor sí había un mañana, pero para el hombre de la mano seca tal vez no tendría la misma oportunidad. Su tiempo era ese día, su tiempo de visitación, ¿verdad? Era ese momento, aunque fuera día de reposo y aunque todos estos hombres fariseos se opusieran, la oportunidad de este hombre de hallar el verdadero reposo, al que es el reposo que es Jesús, era ese momento y ese día. Entonces, es muy triste porque estos hombres fariseos religiosos, ellos estaban, hermanos, atrapados en su sistema de tradiciones que llegaban a ser ilógicas. Muchas veces en sus argumentaciones ellos se veían atrapados por la misma irracionalidad
de lo que ellos defendían. Y entonces ellos estaban atrapados en este sistema de tradiciones que era cruel y además antibíblico, o sea, se oponía completamente a lo que la ley verdadera de Moisés era en esencia. Este mismo relato lo relata Marcos. Vamos rápidamente a Marcos 3:4, por favor. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Marcos capítulo 3. Amén. Amén. Del 1 al 6, hermana. ¿El 1 al 6? Sí. Dice la palabra de Dios. Bendiciones, hermanos. Marcos capítulo 3. Del 1 al 6. Del 1 al 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Ajá. Entonces vemos cómo estos argumentos ilógicos, o sea, ellos se veían atrapados siempre en sus argumentos y Jesús les responde aquí, lo narra Marcos, ¿verdad? ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? O sea, su argumento era, no es lícito que le sanes la mano a un hombre, pero Jesús decía, bueno, pero si con eso hago el bien, ¿qué prefieren? ¿Que haga el bien o que haga el mal? ¿No? Porque ignorarlo, pues también no era bueno, era hacer el mal. Entonces, ellos callaban porque no podían aceptar, decir si es cierto Jesús, tienes toda la razón. No, ellos preferían callar y no decían nada, aunque sabían que Jesús tenía la razón, estaban llenos de un orgullo tremendo. Entonces, cuando les dice entonces es lícito, es legal, y Jesús afirma sí es lícito y también es legal y es lo correcto. Y esta es en realidad la ley, ¿verdad? La ley y esta observancia del día de reposo. Entonces, él que anteriormente ya había dicho, yo soy el Señor del día de reposo, demostró entonces que el día de reposo es el día supremo para hacer el bien. Eso es lo que Jesús quería que ellos comprendieran. Estos fariseos se escudaban en sus tradiciones y decían, a ver, en el día de reposo, pues no vamos a hacer tal vez el mal, pero tampoco vamos a hacer nada. Esa era su lógica para guardar el día de reposo. No hacemos el mal, y ¿cómo no hacemos el mal? Pues no haciendo nada. Y Jesús les dice, no, el día de reposo es para que ustedes hagan el bien. Y entonces, como ellos no podían refutar la verdad, estos fariseos dice que tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Y la verdad es que esto, hermanos, de destruirlo, ellos lo habrían podido hacer desde el primer momento que ellos se vieron amenazados. Pero Roma los había restringido para infligir la pena de muerte, porque todo eso de lo que acusaban a Jesús de ser blasfemo, de romper la tradición, ¿verdad? No guardar el día de reposo, etcétera, para ellos era pena de muerte. Entonces, este término cuando dice tuvieron consejo, este término en griego da una idea de que incluye esto de llevar a cabo una decisión que ya fue tomada.
Entonces, ellos no se reunían para ver si Jesús merecía la muerte o no. Eso ya lo habían decidido. Jesús merecía morir. Y lo único que tenían que hacer entonces era encontrar el cómo y el cuándo. Entonces, Marcos 3:6 además menciona otra situación. Dice que no solo se reunieron, sino que además acudieron a sus enemigos, los herodianos. Estos herodianos representaban todo lo que les disgustaba a los fariseos, pero a pesar de sus supuestas diferencias, la verdad es que tenían la misma orientación religiosa, ¿verdad? Hacia la mundanalidad, porque ambos, tanto los herodianos como estos fariseos, estaban despreciando la palabra de Dios a favor de sus propias ideas. Y ambos también rechazaron al Hijo de Dios. Y entonces su mutua lealtad, tanto de fariseos como de herodianos, aunque ellos decían ser diferentes, la verdad es que su lealtad era hacia Satanás, ¿verdad? Y este Satanás es quien es el actual dirigente de este sistema mundial. Entonces, a mí, ¿qué me deja de enseñanza esto, verdad? Se habla mucho de los fariseos y de la actitud y pareciera que suena a modo de juicio, pero hermanos, los judíos, ahora en día, son enemigos de nuestros hermanos judíos, ¿son nuestros enemigos? No, de ninguna manera. Ni lo eran en ese momento, ni lo son ahora, ni ellos ni ninguna persona. No hay que equivocarnos. El enemigo que hubo en estos momentos y entre el corazón de estos hombres era el legalismo. Ajá. El legalismo es un enemigo implacable de la gracia. La ley de Moisés sí era exigente, sí es cierto, pero también reflejaba la gracia de Dios. Y la ley era el medio para guiar a los hombres a Cristo, porque Cristo era el único mediador y es el único mediador entre Dios y los hombres. En Gálatas 3:24, vamos rápidamente, hermanos, a Gálatas 3:24. Si alguien lo tiene, le puede dar lectura. ¿Le puede dar lectura, por favor? Gálatas 3:24. Dice la palabra de Dios. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ajá. Entonces, eso era la ley. La ley, Jesús no se oponía a ella, Jesús la cumple, pero él enseña. Jesús vino a ponerle a la ley corazón, Jesús vino a ponerle a la ley el ejemplo, le vino a dar vida a esa ley. Entonces, ¿con qué propósito la ley había sido escrita? Sí era exigente, sí es cierto, pero había gracia. Estaba la gracia de Dios y podemos ver la gracia de Dios, que la ley no era la guía que nos iba a llevar a Cristo. Entonces, si dice la palabra que la propia ley era una sombra apenas, ¿verdad? De lo que iba a venir, que nos iba a justificar, ¿cuánto menos que una sombra pueden ser las tradiciones humanas? Pues mucho menos. O sea, si la ley misma, que Dios le dictó a Moisés era solo la sombra, pues mucho menos las tradiciones humanas eran o son algo. Entonces, la ley de Moisés, dice después también Pablo, la ley no podía salvarnos, pues mucho menos las tradiciones humanas. Y quiero terminar, hermanos, con otros versículos ahí mismo en Gálatas, del 3 al 5, si alguien lo puede leer. ¿Del 3 al 5 del mismo capítulo? Sí, Gálatas 3, del 3 al 5. Dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y aquí mete la fe, ¿verdad? Mete la fe. Y entonces, ahora otra cita, hermana, Gálatas
3, pero ahora del 13 al 14, por favor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Amén. Y entonces ahora nos habla también la promesa del Espíritu. Esa era, la ley era la guía para llevarnos a esto, a ser justificados, ¿verdad? Por gracia, por medio de la fe y recibir al Espíritu, el que nos iba a ayudar, el que nos iba a recordar todas estas cosas, ¿verdad? Que Jesús vino a vivir, vino a ejemplificar. Y entonces, hermanitos, bueno, yo en este momento doy paso a mi hermano Jorge. Gracias. Y gracias a Dios y a su misericordia para con nosotros, que nos ha tomado en cuenta y nos ha dado un corazón sensible para su llamado. Y cuántas enseñanzas hermosas, y nos solazamos, nos gozamos en repasar la palabra. En mi caso, voy en el capítulo 12 y retomo mi parte en el versículo 33. El viernes pasado se hizo una exposición bastante extensa del versículo 32, cuando dice que a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y dentro de la exposición que se hizo, que es muy conveniente consultar, se mencionó que pues aquellos que tienen un corazón cerrado, insensible al Espíritu Santo, y aún blasfeman contra él, porque el no tomarlo en cuenta es una blasfemia, y así permanecen toda su vida, porque se menciona un caso, el caso de Saulo, Pablo, que fue un blasfemo y un perseguidor, pero recapacitó ante el llamado que le hizo Jesús y se puso en manos del Espíritu Santo de allí en adelante en su vida. Pero todo aquel que mantiene un corazón cerrado durante toda su vida, pues no tendrá perdón de sus pecados, ni ahora ni en el venidero. Porque el que nos lleva por el camino del arrepentimiento y de la preparación para aceptar a Cristo es el Espíritu Santo. Y bueno, pues hay diferentes argumentos que no vamos a repetir. Pasamos al versículo 33, que dice, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Por el fruto se conoce el árbol. Voy a leer todo hasta el versículo 37. Generación de víboras, versículo 34. Generación de víboras, les llamó. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Bueno, vamos a hacer el análisis según el Espíritu nos da en este momento en nuestro corazón de este
pasaje del 33 al 37, después de haber leído todo lo anterior, porque la palabra de Dios pues se interpreta a sí misma, pero hay que ir encontrando el propósito y el sentido. Ya escuchamos la interpretación de Yazaret extraordinaria, que nos ha abierto el corazón y la mente para seguir en este estudio. Y dice que hay dos tipos de árbol, el bueno y el malo, y cada uno da su fruto, y por el fruto se conoce al árbol. Esta parábola o esta símil se ha usado ya anteriormente. Incluso el Señor secó un árbol, una higuera, porque no daba fruto en su tiempo. Y cuando le preguntaron por qué se secó la higuera, pues es que no daba el fruto en el momento en que tenía que darlo. Y eso es motivo para que el Señor pues lo desechara y lo mandara al fuego. No podemos dejar de mencionar que el fruto al cual se menciona aquí repetidas veces en este pasaje, indudablemente que ya se mencionó el Espíritu Santo, pues es el fruto del Espíritu. Y así como el Señor le dio el camino a Yazaret hacia Gálatas, pues también me lo dio a mí. Vamos a Gálatas 5, del 16 al 26. Si alguien lo encuentra primero que yo, por favor leerlo. Gálatas 5, del 16 al 26. Amén. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Hasta qué número, pastor? Está cerrado su micrófono, pastor. Hasta el 26, hermana, termina el párrafo. Sí, pastor. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Vamos a ubicarnos dentro del texto porque ese es nuestro método. Aquí dice que el fruto, el árbol que da buen fruto, y luego habla de en una exhortación que le llama generación de víboras, y a mí me parece que aquí usó la palabra víbora en una similitud de la serpiente que introdujo el pecado, o sea, en el tiempo de Adán, y ese era Satanás, o sea, y lo confirmó Yazaret, que pues su jefe era Satanás de toda esta generación de mundana, y que aunque presumían de su pureza ceremonial en cuanto al sábado y otros fiestas y reglamentos, su corazón estaba
pues lleno de muchas de las cosas que se acaban de leer y que no son fruto del espíritu, sino de la carne, porque no se movían por el espíritu. Y entonces saca una conclusión en el versículo 34, Jesús, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí vamos quizás a ir entrando en la mayor enseñanza de esta noche, y que es impactante y que es muy importante para todos los creyentes. A mí me ha impactado muchísimo cuando vi que el Espíritu me reveló esta enseñanza. Aquí menciona la boca, la boca. La boca es a través de la cual hablamos, la lengua, la boca. La boca habla lo que hay en el corazón, tarde o temprano sale. Hay personas que pueden estar simulando ser excelentes, ser personas muy bondadosas, pero cuando viene una situación de crisis, cuando viene una situación de prueba o de circunstancias difíciles, entonces lo que realmente hay en su corazón es lo que va a hablar su boca. Y entonces es cuando pues vienen los problemas más serios, y el hombre muestra a través de lo que dice la situación del corazón, que eso es lo que le importa a Dios. Y dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está generando cosas buenas? Es lo que sale finalmente a través de tus palabras. Los fariseos, a través de sus palabras, se estaban condenando. Si ustedes analizan qué es lo que estaba pasando con los fariseos, eran sus mismas palabras las que los condenaban. No fue Jesús el que los condenó, eran sus palabras. Y versículo 36 dice, yo os digo más, yo os digo, cuando aparece un más en el texto de los evangelios, es que es una verdad relevante. Yo os digo que de toda palabra ociosa que abren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Miren, esto de las palabras ociosas que hablen, muchos, quizás en algún tiempo decíamos, yo soy una buena persona, no le hago mal a nadie, cumplo con mis deberes, pero tengo una boca que de veras no dejo, como dicen, piedra con cabeza, tiro todo, critico a todos, opino mal de todos, maldigo por aquí, por allá. No, pero soy una buena persona, no le hago daño a nadie. Pues aquí Jesús está contra esas personas que piensan que son buenas, pero que hablan puras cosas que son sin gracia, sin propósito, llenas de malos entendidos con el propósito de traer mal. Aquí menciona claramente en este capítulo a los fariseos que platicaron y platicaban entre ellos y aún con sus enemigos para hacer un complot contra Jesús, el Hijo de Dios, contra Dios mismo. Cuando hablas y hablamos sin sentido, te verás en algún momento peleando con Dios. Yo he tenido pláticas aún con amigos que dejándose llevar por sus emociones y sus temperamentos, empiezan a hablar y van cayendo en cosas que están diciendo que verdaderamente los están condenando, se están autocondenando con sus propias palabras, porque dice que el día del juicio, y habrá un día de juicio, donde serás juzgado por tus frutos. Y aquí llegamos a algo que es irrebatible. Las palabras son obras, y de Dios será llevada a juicio.
Mucha gente dice, es que las palabras no son obras. Yo hago bien todo, pago mis impuestos, doy mis diezmos, doy a los pobres y me reservo el derecho de tener palabras y palabras sin sentido. Las palabras son obras, según dice Jesús. Las palabras son obras y las obras serán llevadas a juicio. Y por tus palabras serás juzgado. Porque por tus palabras también serás justificado. Vamos a Romanos 2, del 5 al 6. Si alguien lo tiene, por favor, me ayuda a leerlo. Romanos 2, del 5 al 6, y después va a leer Romanos 10, del 9 al 13. Amén. Amén. Romanos 2, ¿del qué? Perdón, ¿del 3? Del 2 al 6. 2, del 5 al 6, y después 10, del 9 al 13. Sí. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ley, de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Hasta dónde, pastor? Perdón. Ahora, es hasta el 16, Romanos 2, del 5 al 16. Sí. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pero no son los oidores de la ley, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pero cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Muy bien, aquí Leo las- notemos que están pues todo el panorama de cómo seremos juzgados. Ahora vamos a leer Romanos 10, del 9 al 13, para que veamos lo importante que es la boca, lo que dice nuestra boca. Romanos 10, del 9 al 13. A ver quién lo lee. La palabra de Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Amén. Veamos qué tremenda confrontación tiene estos textos de Romanos y ya vimos de Gálatas en las obras del Espíritu Santo y cómo claramente se ve el corazón de estos fariseos. Y no solo de estos fariseos, sino de muchos que quizás estamos en las batallas, pero guiados por la palabra de Dios no podemos extraviarnos. Lo que declaremos con nuestra boca
es tremendamente importante para bien o para mal de nuestra vida. El enemigo, ¿saben cómo trabaja? Provocando para que con la boca maldigamos, provocando para que hagamos juicios, provocando para que aún cristianos y todo nos estemos condenando con nuestras propias palabras. Y ya vimos que por nuestras palabras seremos justificados o por nuestras palabras seremos condenados. Porque ¿cómo puede alguien que ha confesado el nombre de Jesús para salvación, verdad? Por tu boca, ¿verdad? Si confesares el nombre del Señor, serás justificado, serás salvo. Y con esa misma boca, con esa misma corazón, juzgar y maldecir a otras personas. Confesar el nombre de Jesús significa pensar como Jesús, significa obrar como Jesús y hablar como Jesús. Y Jesús, pues él resistía, aquí les llamó generación de víboras, porque los estaba clasificando en el lugar donde estaban, y él, como el gran juez, tenía esa virtud. Él es el que tiene el juicio, no nosotros. Dejemos el juicio a Jesús, purifiquemos nuestra boca, purifiquemos nuestro corazón, purifiquemos las palabras que salen de nuestro corazón, porque las palabras son obras y serán juzgadas. Seamos sensatos, porque a través de nuestras palabras la gente nos va a conocer. A través de nuestras palabras vamos a llevar el evangelio a toda criatura. A través de nuestras palabras que reflejan la situación de nuestro corazón, vamos a ser útiles en el reino de Dios. Y cuidado con las palabras ociosas. No te juntes con ociosos que solo hablan por hablar. No te reúnas con gente que te va a llevar a la ociosidad y a hacer declaraciones de palabras ociosas nada más por hablar. Tus palabras son sagradas, son santas, están santificadas por el Espíritu Santo. Son importantes. La Biblia dice que el Señor le dio a la iglesia las llaves del reino, y lo que la iglesia, o sea, los creyentes declaren en la tierra, será hecho en el cielo. Si tus palabras son de fe y de esperanza, estarás moviendo el cielo para que el cielo abra caminos para lo que tú estás estableciendo. Si tus palabras son negativas, pues estás cayendo en condenación. Por tus propias palabras y por nuestras propias palabras nos estamos condenando. Cuando Jesús, en el juicio sumario, varios juicios que le hicieron, lo interrogaron, y él sabía que tenía que contestar, porque muchas veces no contestó cuando no tenía que contestar, y cuando contestó, porque tenía que contestar según la ley, solo dijo: tú lo dices. O sea, tú te condenas con tus palabras que estás esgrimiendo. Tú lo dijiste. Recordemos que al ladrón junto a la cruz que lo maldecía, no le contestó nada. Sin embargo, al ladrón que lo bendijo, creyó en él y se puso en sus manos, le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Fueron las palabras de ese ladrón, de ese hombre maldecido por la sociedad humana. Fueron las palabras de arrepentimiento las que Jesús oyó. Las palabras ociosas Jesús no las oye, y solo se acumulan para condenación. Esto es un tema muy importante para todos. Cuidemos nuestras palabras. De veras, si algo hemos de crecer en el camino que nos está llevando Cristo, es a través de las obras. Pero las obras se manifiestan en primer lugar por las palabras.
¿Cómo podemos maldecir a alguien y luego quererle llevar a la salvación? Pues no se puede. Dice que el árbol malo pues da malos frutos. Si estamos maldiciendo a alguien o peleando con esa persona o entrando en esas obras de la carne que habla Gálatas 5, del versículo 16 al 26, hay que repasar seguido esa parte. No se puede pasar de el árbol que da malos frutos y luego dar buenos frutos. Jesús fue muy específico. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Primero tenemos que ser y luego hablar. Primero tenemos que ser buenos en el corazón y después hablar. Por eso es muy recomendable, y los estudiosos de la palabra recomendamos que si te estás enfrentando a una situación que no logras comprender, que no logras interpretar, que necesitas más discernimiento, mejor no hables, mejor calla y ponte en las manos del Señor para que tu corazón sea restaurado, para que tu corazón sea bendecido y para que puedas dar buenos frutos a través de las palabras. Se menciona mucho cuando Pedro se le presentó un lienzo con animales, ¿verdad? Allí en la azotea de la casa donde estaba previo a ir a la casa de Cornelio. Y vio todos los animales inmundos y no inmundos. Y vino una voz del cielo que dijo, come, Pedro. Y Pedro dijo, no, no puedo comer esos frutos inmundos, esos animales inmundos. Y la voz le dijo, no llames inmundo a lo que el Señor ha bendecido. ¿Cuántas veces nuestra boca, como esta de los fariseos, nos lleva a condenación? La palabra de Dios nos pone en guardia y nos dice como conclusión, porque por tus palabras, versículo 37, porque por tus palabras serás justificado. Ya lo vimos por qué, ¿verdad? Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios les levantó de los muertos, serás justificado, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Primero es el corazón que tiene que creer. Primero es el corazón que tiene que ser sanado, que tiene que ser restaurado, que tiene que ser llevado al cambio, a la restauración del reino. Y después viene la boca que confiesa para salvación y que camina en el camino de la salvación. Así pues, como conclusión, podemos decir, por el lado de los comentarios de Yazaret, ¿verdad? Saqué aquí unas notas. El día del reposo es el día supremo para hacer el bien. Todos los días son días del reposo para Dios, porque todos los días estamos llamados a hacer el bien. Y no hay ningún día en el cual, por ser ese día, nos impida hacer el bien. El Espíritu Santo es nuestro consolador, pero también es el que nos conduce por este mundo. Él es el que nos lleva de la mano de día y de noche. 7 días a la semana, 24/7. El Espíritu Santo está con nosotros. Dejémonos conducir, dejémonos edificar por la gracia que viene de Cristo a través del Espíritu Santo. Él representa la gracia de Cristo, la trae a nuestro alcance.
Dejémonos sanar por esa gracia infinita, para que nuestras obras y nuestras palabras no nos condenen, sino que sirvan como cimiento para el reino de los cielos, porque el reino de los cielos, el reino de Dios, se va estableciendo con las palabras que le dio Dios a la iglesia. Lo que tú decretes sobre la tierra será decretado en el cielo. Y lo que tú rechaces también será rechazado. Vamos a orar el tiempo que queda porque necesitamos esa oración en la cual el Espíritu Santo imprima en nuestros corazones su voluntad. Bendito Dios y Padre, así como empezamos orando el estudio, terminamos orando. Necesitamos, Señor, que tú nos conduzcas. Aquí vemos el ejemplo de los fariseos. Aquí también en Romanos menciona a aquellos que no tienen buen fruto, en Gálatas, y se van por el fruto de la carne, para ir por el fruto del Espíritu, Señor, y ser árboles buenos y hombres buenos, y cuidar esas palabras ociosas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida y dejarlo obrar y estar atentos y ser dóciles. Danos esa mansedumbre, esa humildad para que el Espíritu Santo obre en nosotros y nos vaya sanando. Necesitamos esa sanidad para que no estar peleados con el mundo, peleados con las gentes, porque como lo dijo Yazaret, amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay excepción, no hay excepción a esta ley. Es la ley suprema que Cristo vino a cumplir y a enseñarnos a cumplir. Él no violentó la ley. Él nos enseñó la verdadera ley que viene del corazón de Dios. Porque Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios quiere lo bueno para su pueblo y para todo el mundo y para todo aquel que se acerque. Damos gracias al Señor por su misericordia para con nosotros y nos ponemos en sus manos benditas y amorosas y queremos caminar el camino del bien, los frutos buenos, las palabras buenas, dejar las palabras ociosas que hablan los hombres y que de ellas darán cuenta en el día del juicio. Las palabras ociosas, las palabras mentirosas, cuánta mentira hay, cuánta simulación y cuánto engaño, de todo darán cuenta los hombres en el día del juicio. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno que amas la verdad y no la mentira. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia para con todo aquel que abre su corazón. Y aquel que haya abierto su corazón entra y mora en el corazón de esta persona. Está preparada ya por la obra del Espíritu Santo. No se ha resistido. Ha aceptado la obra del Espíritu Santo y ha visto la gracia de Cristo a su alcance. Entra a morar a su corazón por tu gran amor y tu gran misericordia. Muchas gracias, Señor, por esta noche. Por esta noche que pues ha sido grande, maravillosa de enseñanzas. Has abierto nuestro corazón. Nos has corregido, pero con amor, Señor. Y has puesto guarda a nuestra boca. Nos has mostrado que las palabras son obras y tú juzgarás toda obra. Gracias, gracias, Señor, porque nos lo dices muy claramente. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos terminado, amados hermanos. Muchas gracias, pastor. Dios lo Bendiciones, bendiga. hermanos, a todos.
Bendiciones, el Señor les guarde. Dios bendiga. Nos Saludos. vemos.